Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Kamisaki, bienvenidos a este rincón del planeta, un rincón en el que aprenderemos acerca de esta hermosa ciencia que es la química y de lo fácil y sencilla que es, porque recuerda que la química es como la vida, una simple quimiquita. Ahora veremos algunas características y algunas propiedades de los gases. Estas características y estas propiedades están explicadas en la teoría cinético-molecular de los gases. Esta teoría cinético-molecular trata de explicar de manera teórica las características y las propiedades de los gases. Veamos algunas características. Por ejemplo, te preguntarás, ¿y cómo es que se obtiene el estado gaseoso? ¿Cómo es que los cuerpos y la materia pueden pasar a este estado de agregación? Pues es bastante fácil. Quiero que observes esta hoja de papel y sus características. Sólido, tiene color blanco, etc. Ahora, mediante una reacción química en la cual introducimos mucha energía, lo que va a ocurrir dentro de este papel es la descomposición. Y esa descomposición de los elementos que lo componen es lo que permite que los átomos formen moléculas y pasen al estado gaseoso. Pero recuerda, para esa descomposición necesariamente debemos introducir energía. Y como tú puedes ver, al quemarse el papel, inmediatamente puedes observar lo que nosotros le llamamos humo, pero que realmente es dióxido de carbono y otros gases que se están produciendo debido a la descomposición del papel. Ahora, quiero que observes bien el dióxido de carbono y los otros gases que se están produciendo. Y de aquí podemos sacar una característica muy importante de los gases. Los gases no tienen forma propia, como tú puedes observar. Y mira que si dejamos de introducir energía, pues la materia deja de pasar al estado gaseoso. Entonces, nuevamente tenemos que introducir energía. ¿Para qué? Para que otra vez exista una reacción de descomposición. Entonces, es importante que vayamos observando estas características. Fíjate cómo el dióxido de carbono y los otros gases no tienen forma propia. Ahora, ¿qué ocurre a nivel molecular? Observemos qué es lo que pasa cuando se descomponen y pasan al estado gaseoso. Para eso vamos a utilizar las esferitas que nos representan precisamente a los átomos. Observen, voy a utilizar esferitas de color rojo, que por convencionalidad este color representa a los átomos de oxígeno. Ahora, cuando estos átomos de oxígeno, como tú observaste, pasan al estado gaseoso, pues pasan con su octeto incompleto. Esto quiere decir que necesariamente estos átomos de oxígeno van a tener la necesidad de enlazarse para poder cumplir con el octeto. Entonces, fíjate, se enlazan. Ya te han explicado en química que los elementos, los átomos, para poder completar el octeto, siempre se enlazan. Entonces, hay un enlace covalente simple, porque están compartiendo un par de electrones, pero con este par no completan el octeto. Necesariamente van a tener que, como pueden ver ustedes, formar un enlace más, y fíjense lo que ocurre. Se forma un enlace covalente doble. Y esa es la forma como las moléculas de gas oxígeno están en la atmósfera. Así es como en este instante las moléculas de oxígeno se encuentran en la atmósfera por un enlace covalente doble. Seguramente te han explicado que el enlace covalente doble es del tipo pi y sigma. Uno cabeza a cabeza, otro sobreposición. Entonces, esa es la forma como se van formando las moléculas de gas. Ahora, algo muy importante. Cuando pasan los elementos al estado gaseoso, siempre lo hacen de forma molecular. Recuerda eso, querido estudiante. Tienes que grabar en tu cerebrito esta hermosura de la evolución, que los átomos, cuando pasan al estado gaseoso, siempre lo hacen en forma de moléculas. Los átomos, cuando pasan al estado gaseoso, siempre lo hacen en forma de moléculas. Por eso representamos, por ejemplo, al gas oxígeno de la siguiente forma. El símbolo que es O
y un subíndice 2 que nos representa que está en estado gaseoso. Lo mismo ocurrirá con el nitrógeno. Sabes que por convencionalismo vamos a utilizar al color celeste para representar los átomos de nitrógeno. Ahora, igual que en el caso anterior, debido a la energía que hemos introducido, átomos de nitrógeno pasan al estado gaseoso. Pero recuerda, no lo hacen en forma atómica, sino siempre en forma molecular. ¿Por qué? Porque estos necesariamente deben cumplir con la regla del octeto. Entonces ya sabes qué ocurre. Recuerda. Lo que van a hacer es enlazarse para cumplir el octeto. Entonces nuevamente, ¿no?, se enlazarán. Observa cómo primero lo harán por un enlace simple. Pero con este enlace simple no pueden cumplir su octeto. Entonces necesariamente irán a un enlace doble. Ahora, quiero que observes, querido estudiante, que cuando se forma un enlace covalente simple, la distancia entre átomos es mayor. Por eso es del tipo sigma. En cambio, cuando ya van a ir a un enlace doble, fíjate cómo la distancia disminuye. Un enlace pi. Pero con estos dos enlaces covalentes, la molécula no cumple el octeto. Por lo tanto, necesariamente van a tener que enlazarse con un enlace covalente más. Y observen cómo se forma la molécula de gas nitrógeno. Es así como la molécula se encuentra en el espacio, en este instante en el aire, se está moviendo de esta manera. Si tú te fijas entonces, ojo, recuerda nuevamente, los elementos que pasan al estado gaseoso siempre lo hacen de forma molecular. Representamos al gas nitrógeno, su símbolo, N, y debajo le colocamos un subíndice 2 que nos indica que está en estado molecular. Entonces, esta es la forma, querido estudiante, como los átomos, ¿no?, pueden pasar al estado gaseoso. Y recuerda, siempre en forma de moléculas. Por eso decimos moléculas de un gas. Perfecto, muy bien. Entonces, esa es la forma como estos átomos pasan al estado gaseoso. Pero, ¿qué pasa cuando ya son moléculas? Como el caso del dióxido de carbono que tú has observado en la experiencia. El dióxido de carbono, querido estudiante, ya es una molécula. Son dos átomos de oxígeno unidos a un átomo de carbono. Por lo tanto, no es necesario colocar el subíndice 2, pues ellos ya representan una molécula. Muy importante, porque eso te preguntarán en el examen seguramente. Entonces, así como tiene características los gases, también tiene propiedades. Y los gases presentan 3 propiedades medibles a las que comúnmente se les denomina variables de estado. Y tú dirás, ¿por qué variables de estado? Primera variable de estado, la presión. ¿Por qué se produce la presión? Observa y atiende. Estas moléculas de un gas, cuando pasan al estado gaseoso, adquieren un movimiento cinético, que es el movimiento característico de los gases. Se mueven en todos los sentidos, chocan entre sí, salen, chocan contra recipientes, regresan en un estado totalmente caótico. ¿No? Caótico, caos. Es por eso que este estado se le ha llamado gas, porque gas quiere decir caos. Debido al movimiento cinético, pues tiene mucha energía, como has visto. Hemos introducido energía y esa energía hace que pasen al estado gaseoso y anden chocando en todos los sentidos. Entonces, ese choque contra las paredes del recipiente genera la primera propiedad de los gases, la primera variable de estado, la presión. Pues la presión se produce por el choque de estas moléculas de gas contra el recipiente que los contiene. Dirás, no, ¿cómo nunca hemos visto esto? Pues seguramente cuando tú haces tu chayita de carnaval, colocas globitos en tu casita, de repente has podido observar cómo muchas comienzan a reventar. Y vamos a explicar por qué. Comúnmente tú inflas tu globito para carnavales, para la chayita de tu casita, o de tu auto, o de alguna
otra propiedad que tú tengas. Observa cómo este globo puede inflarse debido a la presión que yo estoy ejerciendo, ¿no es cierto?, al introducir aire en el globo. Aunque tú no lo creas, querido estudiante, se infla el globo. ¿Por qué? Porque las moléculas de aire están chocando contra el recipiente, que en este caso es el globo. Ojo, quienes ejercen presión no es el globo. El globo soporta la presión. El recipiente siempre soporta la presión. Quien ejerce la presión es el gas. Recuerda eso. Entonces la primera variable de estado es el gas. Cuando estas moléculas chocan contra el globito, lo que ejercen es una fuerza. Esa fuerza incide sobre un área. Por lo tanto, matemáticamente, la presión es igual a la fuerza sobre el área. Pero no es la única variable de estado que puede medirse en el caso de los gases. También está la temperatura. Ahora dirás, ¿y por qué variables de estado? ¿Por qué ese nombre? Porque si movemos una, necesariamente va a afectar a las otras. Necesariamente. Aquí, por ejemplo, mira cómo al nosotros colocar presión en este globito, el volumen ha aumentado. Fíjate cómo esa es la segunda variable de estado, el volumen. Entonces yo aumento presión, necesariamente el volumen aumenta. ¿De acuerdo? Y viene la tercera variable de estado, la temperatura. Dirás, ¿si la temperatura afecta a los gases? Pues claro que sí, mi estimado estudiante. Observa, lo que voy a hacer es aumentar la temperatura dentro del gas. ¿Sí? Y quiero que observes muy bien lo que va a ocurrir. Te preguntarás, ¿y por qué ha reventado el globito? Porque precisamente al aumentar la temperatura dentro del recipiente, las moléculas de gas han ido moviéndose mucho más intensamente, generando mayor presión. Por lo tanto, al haber mayor presión, el volumen ha aumentado tanto, ¡pum!, revienta el globito. Entonces, fíjate, esas son las tres variables de estado sobre las cuales nosotros vamos a trabajar para determinar el comportamiento de los gases. Porque ¿para qué aprendemos química, queridos estudiantes? Para aplicar en la vida. Y lo que nos interesa a nosotros como seres humanos es determinar el comportamiento de los gases, para poderlos manipular, para poder trabajar con ellos. Espero que te haya gustado la clase, espero que hayamos aprendido algo. Se despide el profesor Boris esperándoles la siguiente sesión. ¡Chau, chau, chau! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.